Hay algo que se denomina efecto durmiente, es decir, un niño o una niña que es víctima de una situación de desprotección, la que sea, ahora puede no tener una presencia clara de sintomatología y aparecen dentro de 4 años. Eso, la psicopatología evolutiva lo desarrolló ya teóricamente bastante bien, y sabemos que, todavía es más complicado, el tema de los efectos internalizados y externalizados. Claro, un niño puede... Lo que habitualmente nos observan los niños son los problemas internalizados, la depresión, la ansiedad, esas cosas no se ven bien, se ven los problemas de comportamiento externalizados. Hay efectos que aparecen a nivel evolutivo, es decir, que algo que ahora no se observa puede ocurrir en el futuro. En cualquier caso, no es cierto que se pueda hablar de una relación causal entre situación de desprotección y consecuencias en los niños. Ojalá fuera así de sencillo, así de fácil. Eso no lo sabemos suficientemente bien. No hay una relación causal, y lo que ocurre es que fundamentalmente la predicción del daño potencial solo podrá ser una hipótesis. Desgraciadamente tenemos que manejarnos, y es bueno que nos manejemos en términos de hipótesis, porque siempre que uno tenga en la cabeza la palabra hipótesis, está dispuesto a corregirlo en cualquier momento y a no encerrarse en algo que lo digo y lo mantengo a machamartillo, ¿no? Es una hipótesis, que este niño pudiera tener este daño. Voy a ir casi terminando poniendo un gráfico que es un desarrollo de un gráfico anterior. La base, digamos, es de unos autores que han trabajado, Herrenkopf creo que son los autores, que trabajaron el tema de las consecuencias. Tenemos por un lado el comportamiento parental, maltratante o negligente. Ese es el dato que podemos observar o que podemos tener claro. Y tenemos a un niño donde supuestamente va a haber un impacto de ese comportamiento parental, supuestamente el comportamiento parental, en su desarrollo. Eso es lo que tenemos presente. Pero las cosas son bastante más complicadas que esto, porque ese supuesto impacto en el niño, eso que entenderíamos que es el impacto del comportamiento parental, puede ser la consecuencia, sea en su salud física, salud mental, desarrollo cognitivo, funcionamiento social, capacidades adaptativas. No es, evidentemente, solo fruto del comportamiento parental. Tenemos unas características de la familia. Esa familia tiene un determinado tipo de relaciones internas, tiene la mera presencia de patologías en los padres, problemas de salud mental, abuso de drogas, abuso de alcohol, relación de pareja. ¿En qué medida es el abuso de drogas de los padres responsable de lo que vemos en el niño y no tanto el si le ha pegado o no le ha pegado? O la relación de pareja. Es decir, parece que esto es bastante razonable pensarlo, ¿no? Pero además, esa familia vive en un entorno, y ese entorno social, puede tener unas determinadas características en su vecindario, en sus fuentes de apoyo social, las fuentes de estrés que hay en ese... ¿En qué medida lo que le pasa al niño en su desarrollo cognitivo tiene que ver con lo que ocurre en su entorno y no tanto con lo que ocurre en los padres o con el hecho de que sean maltratantes o negligentes? Pero además, evidentemente no todos los niños son iguales, y el niño tiene características propias, no es una tabla rasa. Tiene un temperamento, tiene una determinada edad cuando le ocurren estas cosas, es niño o niña, pertenece a una determinada grupo cultural, una etnia, su capacidad intelectual puede variar, etcétera. Y todo eso podemos ponerle todas las flechas que nos dé la gana, porque todo está interrelacionado. Y además, si eso produce un impacto en el niño, lo que producirá un impacto en el niño es todo el conjunto, porque todo está relacionado. Lo que le pasa a la familia, lo que le pasa en el entorno, el comportamiento negligente o maltratante, la relación de pareja, etcétera, y a su vez lo que le pase al niño retroalimenta otra vez el asunto, porque ese niño es un niño difícil, incapaces los padres de controlar su comportamiento, cuando llega con 12 años, claro. A todo esto habría que añadirle que el comportamiento parental hay que diferenciar qué es lo que estamos hablando. El comportamiento parental en el pasado, habría que hablar del tipo de maltrato, la intensidad de la desprotección, la cronicidad de la desprotección, la frecuencia con la que se ha producido la desprotección, cuándo se inició la desprotección, lo que está ocurriendo en el presente, es decir, cuando lo vemos, lo que ocurrió hace 2 años, lo que ocurre ahora, y claro, lo que predecimos que ocurra en el futuro.
qué va a ocurrir en el futuro próximo y en el futuro a medio plazo. Y a todo eso, esa rueda, la pones a funcionar y coge vida. Esto ocurre en el tiempo. Todo esto va ocurriendo en el tiempo. Y eso es lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante es a seres vivos, padres, hijos, que viven en un entorno con niños que son diferentes unos de otros, con contextos sociales determinados, con relaciones de pareja X, con composiciones familiares X, con salud mental de los padres. Todo eso es un conjunto de situaciones que, repito, ocurrieron en el pasado, ocurren en el presente y ocurrirán en el futuro, pero no sabemos qué ocurrirá en el futuro. La única posibilidad que tenemos es de predecir, en función de lo que hemos visto en el pasado y en el presente, lo que pensamos que puede ocurrir en el futuro, pero no del comportamiento parental maltratante o negligente, no, sino de todo lo que hay alrededor, y de todo esto que está aquí, y de las posibilidades que tengamos de modificar eso, que eso sería lo que hablábamos antes del pronóstico. ¿En qué medida yo puedo cambiar esto? Puedo modificar eso y la familia se va a prestar a ese cambio. Concluyendo. En España hay un uso indiscriminado del término en riesgo, que a mi entender no significa nada. ¿Y por qué no significa nada? Porque significa cosas diferentes para cada uno. Y algo que significa cosas diferentes para cada uno, para mí no significa nada. Porque tengo que preguntar a cada uno de qué me está hablando. Y esto nos hace perder mucho tiempo y mucha energía. Creo que hay un uso indiscriminado del término en riesgo psicosocial, niño en riesgo, pero creo que nos entendemos más o menos de lo que hablamos, pero hay que precisar, tenemos que precisar bastante más. Apenas hay investigaciones existentes sobre este tipo de errores e inconsistencias. Sabemos por la experiencia frecuente que hay divergencias, pero hay divergencias entre servicios sociales comunitarios especializados en prácticamente toda España. Es un punto de fricción, sabemos que hay diferencias, pero vamos, de las anécdotas habituales. Cuando se han hecho algunas observaciones de expedientes, quienes han hecho observaciones de expedientes saben, cuando leen los expedientes, que el mayor peso habitualmente para evaluar la gravedad o la toma de decisiones no es exactamente lo que hemos hablado, sino otros componentes. La toma de decisión de los expedientes, cuando se leen los expedientes y se ve la toma de decisiones, a veces algunas son incluso incomprensibles. Digo incomprensibles porque probablemente se explican por algo que no está, que a veces no está en los expedientes. Esto, obviamente, en los últimos años ha cambiado sustancialmente en España. No es lo mismo un expediente de los años 80, de los 90, que de los 2000. No es lo mismo. Y ha mejorado muchísimo. Hay en las comunidades autónomas manuales de actuación, y esto es una buena noticia, que lo hay prácticamente en todas, pero prácticamente todas, si miramos los criterios para valorar la gravedad o el riesgo y tal, están son muy generales, ¿no? Y no hemos llegado a esto. Y al final creo que una de las cuestiones es, ¿a quién corresponde el caso, ¿no? Esta frase típica, ¿no? Vamos a dejarnos saber del nivel de gravedad, para ti es tuyo o mío, ¿no? El nivel de gravedad es el que tiene que decidir a quién es, y a veces pues al final acaba uno. Yo creo que hay una cuestión que es importantísima tenerla en cuenta, y es que tenemos la obligación de garantizar la adecuación del recurso a la necesidad y no la adecuación de la necesidad al recurso, ¿no? Y entonces creo que se empieza mejor primero por el nivel de gravedad o severidad o lo que sea, para luego adecuar el recurso, ¿no? Entonces, si son muchos o pocos, ya veremos a quién le toca, ¿no? Pero la clave no es a quién le toca, sino qué es lo que le viene mejor a ese caso. Adecuación del recurso a la necesidad, no de la necesidad del recurso. Gracias iba a decir gracias a Dios, no exactamente es eso, gracias al desarrollo de los servicios sociales existen ETFs. Pero hubo épocas en las que no había ETFs. ¿Y qué pasaba cuando no había ETFs? ¿Quién se adecuaba al recurso, a la necesidad del recurso? El niño iba donde tocaba, porque no había ETF. Otra cosa es que los ETFs sean mejorables, y son mejorables en toda España, sin duda. Decía antes de la mañana el tema de la evaluación. El tema de la evaluación es absolutamente imprescindible, y a veces se nos echa mala prensa a la universidad por algunas cosas, pero en la universidad hay gente que también se moja las manos, se ensucia las manos, a costa de a veces de no hacer carrera académica de la buena, porque meterse a estas cosas, dice, ¿dónde publico yo esto? Entonces, esto hay que valorarlo en mucha gente que se dedica, que la universidad intenta
cumplir eso que se dice tanto y que se hace tan poco, que es la mejora permanente, ¿no? Propuestas. Discriminar entre gravedad, seguridad y riesgo, o discriminar entre algo, entre tres términos que diferencien lo que acabo de decir antes, ¿no? Tener en cuenta todo lo que se sabe hasta ahora, que a veces hacemos poco caso a lo que la bibliografía, la referencia, las investigaciones nos van diciendo, ¿no? Todo lo que se conoce y también todo lo que no se conoce en la literatura internacional sobre el tema de consecuencias, el daño potencial. Tener en cuenta que se tratan de predicciones sujetas a errores. Es decir, toda predicción está sujeta a error. Si uno es consciente de eso y le llama hipótesis a lo que está pensando, dice, esto es una hipótesis. Entonces, bueno, todo el que utiliza la palabra hipótesis está dispuesto a considerar que me he equivocado. Tratar de evitar aquellos errores que sean más perjudiciales para el menor. En ese sentido, ante la duda, hay que inclinarse a un tipo de error, ¿no? Hay que inclinarse al tipo de error que me garantice la seguridad del niño. No sacando a todos los niños de su casa, obviamente. Pero, ante la duda, usando el término de los violadores, ante la duda, mejor, al que sea muy dudoso, dejarlo por si acaso. Pero es una faena si nos equivocamos. Definición precisa de esos criterios. Hay que trabajar en esos criterios para predecir, tener en cuenta las tipologías más escurridizas, maltrato emocional, negligencia emocional, elaborar instrumentos que garanticen, en la medida de lo posible, la validez. Primero, la validez en el sentido de validez predictiva, ojalá, que no nos equivoquemos. A mí me importa, obviamente, mucho más la validez que la fiabilidad interjueces. Es decir, repito que el acuerdo interjueces no garantiza la validez. Hace más probable, si 5 personas piensan lo mismo, es más probable que esos 5 estén de acuerdo, que eso sea la verdad. Es más probable, pero no tiene por qué serlo, ¿no? No tiene por qué serlo. Entonces es más importante la validez que la fiabilidad. Hablando por fiabilidad, estamos hablando de acuerdo interjueces, pero también que el mismo juez repita lo que ha dicho del mismo caso dentro de 3 días. O sea, que piense lo mismo de ese caso al cabo de 4 días, y no que al cabo de 4 días vea otra cosa que igual no veía antes, ¿no? Priorizar estas cuestiones. Y en definitiva, yo creo, en lo que concluiría, y ahí sí que me remito al principio, la descentralización del sistema de protección infantil. No hablo de otros terrenos de los servicios sociales, de la protección infantil hacia los servicios sociales comunitarios. Lo que ha hecho es derivar un ámbito de trabajo técnicamente muy difícil, extraordinariamente complejo desde el punto de vista técnico. Y yo no sé si se asume el altísimo nivel de complejidad que tiene este problema en esa descentralización. Con esto estoy diciendo algo todavía más concreto. Requiere un nivel de especialización que quizás no sea compatible con el profesional generalista. ¿Me explico, no? Esta es una cuestión seria, yo creo que importante. ¿Cómo se ha intentado resolver esta contradicción? Hombre, dotando a los trabajadores, a los profesionales generalistas, de apoyos especializados, de apoyos que circulen en el terreno. Yo no creo que se deba perder la riqueza de la intervención cercana al ciudadano en el terreno de ese ciudadano, pero creo que en algunas ocasiones requiere y lo están haciendo y se hace en muchos sitios, ¿no? El que tengan apoyos suficientes como para reducir ese problema, ¿no? Necesidad de disponer de instrumentos que se hayan diseñado y creado específicamente para esta cuestión de la gravedad. Y lo que decía, profesionales adecuadamente especializados en esta cuestión. Esta cuestión de tipo técnicamente tan compleja quiere decir, volviendo a la última parte, a la gráfica aquí, hacer eso, o sea, conocer suficientemente a la familia, al niño, al entorno, lo que hacen los padres, conocer todo eso, para predecir el futuro, es algo que requiere mucho tiempo
que requiere una parte importante de tiempo,